En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con el Catecismo de San Pío X. Estamos en el tercer mandamiento de la ley de Dios, en la pregunta 395, que dice: ¿qué nos prohíbe el tercer mandamiento? El tercer mandamiento nos prohíbe las obras serviles y otras cualesquiera que nos impidan el culto de Dios. La siguiente pregunta, 396. ¿Cuáles son las obras serviles que se prohíben en los días festivos, los domingos y fiestas de guarda? Las obras serviles que se prohíben en los días festivos son las obras que se llaman manuales, a saber, los trabajos materiales en que el cuerpo tiene más parte que el espíritu, como las que de ordinario ejecutan los criados, obreros y artesanos. Entonces allí tenemos el principio general de qué es lo que está prohibido los días domingo y demás fiestas. Los trabajos, obras serviles, que son obras manuales también, así se les llama, en las que el cuerpo tiene más parte que el espíritu. Ese es el principio general. Y pone ejemplo lo que ejecutan criados, obreros, artesanos. Todo ese tipo de obras y semejantes están prohibidas los días domingo. Por ejemplo, las actividades en las que al revés el espíritu tiene mucho más parte que el cuerpo no están prohibidas en los días domingo, como estudiar. Un estudiante tiene examen el lunes, necesita estudiar el domingo, puede y no hay ningún pecado. Y en realidad cualquier domingo podría estudiar. Sin embargo, igual uno siempre recomienda que, de ser posible, aún las cosas que no caen en esa categoría de obras serviles y que por tanto se podrían hacer, igual lo recomendable es, si no hay necesidad de hacerlo el día domingo, igual dejarlo para el resto de los días, para que el domingo no deje de tener su carácter de reposo y descanso. Por ejemplo, porque si alguien estudia, el ejemplo que damos, los domingos también, llega a estudiar 8 horas al día, uno queda rendido, uno queda sin cabeza. Y si no es necesario hacerlo ese día, mejor de preferencia el resto de los días, para que el domingo siga siendo un día de reposo. Pero en ese ejemplo el estudio y otras cosas parecidas, canto, muchas cosas que es más la parte intelectual, la parte del espíritu que interviene, no están como tal prohibidas, sino las obras manuales, serviles, las que el cuerpo toma mayor parte. La siguiente pregunta, 397. ¿Qué pecado se comete trabajando el día de fiesta? Trabajando el día de fiesta se comete pecado mortal, pero excusa de culpa grave la brevedad del tiempo que se emplea. Es decir, el quebrantar el descanso dominical de suyo es materia grave, pecado mortal, pero admite lo que se llama en teología moral parvedad de materia. Quiere decir que si uno lo hace por muy poco tiempo, 10 minutos, media hora, 1 hora, inclusive los doctores en general suelen marcar o decir hasta 2 horas, como es el límite, sería pecado venial, no sería mortal. Es parecido al tema de robar. Robar de suyo es gravemente prohibido, no hay que robar, pero admite parvedad de materia. Robé 200 pesos. Pecado, pero es pecado venial, por lo pequeño de la cantidad. Y aquí es parecido. Sin embargo, nunca hay que olvidar que el buen Hijo de Dios, evidentemente que no anda diciendo, bueno, hasta acá es pecado venial, entonces el buen Hijo de Dios no trabaja ni 2 horas, ni 1 hora, ni media hora en día domingo, sino es realmente una necesidad para él, para no pecar ni siquiera venialmente. La siguiente pregunta, 398. Hay algunas obras serviles que se permiten los días de fiesta. Se permiten los días de fiesta las obras que son necesarias a la vida, por ejemplo, cocinar. Uno puede hacerse el almuerzo, la cena. Voy a recibir una visita, puedo limpiar un poquito, que no llegue y sea un cochinero, puedo limpiar lo que haga falta, lo necesario.
o al servicio de Dios, sigue diciendo la respuesta. Por ejemplo, si es un día domingo, los sacerdotes, los domingos es cuando más trabajamos, no guardamos el descanso dominical. Y también si, por ejemplo, hubiera una procesión, hay que preparar el palio, los elementos, y hay que hacer el trabajo en que interviene el cuerpo, no habría ningún pecado, porque es para el servicio de Dios, para el culto. Y sigue la respuesta: y las que se hacen por causa grave, pidiendo licencia, si se puede, al propio párroco. Entonces, causa grave, por ejemplo, tal vez alguien que es muy pobre, no tiene un trabajo muy fijo o no tiene un trabajo fijo y justo le dan un trabajito en día domingo y necesita para su sustento. Eso sería una causa grave que se excusaría. Y si se puede, como dice el catecismo, pedir la licencia al párroco, en este caso seríamos nosotros, los sacerdotes que los atendemos. Si se puede, si es imposible, uno hace el trabajo y no sería pecado porque es esa causa grave que lo justifica. También para poder trabajar y que no sea pecado en los días domingo, días de fiesta, la legítima dispensa al sacerdote, pedir el permiso. O también no sería pecado si a uno lo obligan a trabajar, porque hoy por desgracia vivimos tiempos que no son católicos y más de una vez a uno lo obligan a trabajar en días domingo. Entonces uno no peca, porque uno tampoco está obligado a renunciar, porque a lo mejor es el sustento de uno. Entonces uno trabaja. Pero si yo soy el que emplea, yo soy el que tiene el negocio, y no hay realmente ninguna necesidad que lo justifique, yo no puedo poner a trabajar a mis empleados en día domingo. Yo peco si lo hago, y hasta podríamos decir que se multiplica por los que obligo a trabajar en ese día. Entonces, si depende de uno, no se puede. Si uno lo obligan, a uno le toca trabajar. Como de hecho ocurre con tantas fiestas de precepto de guarda que deberían ser días festivos y no son. Por ejemplo, la Epifanía, que fue hace poco, 6 de enero. Ese día, si fueran tiempos católicos, tendría que ser como un domingo. Es misa solemne y día de descanso. Nadie trabaja. Todos en su casa a santificar con la misa el día y a reposar. Pero son tiempos no católicos, por desgracia. La siguiente pregunta, 399. ¿Por qué fin se prohíben en las fiestas las obras serviles? Se prohíben en las fiestas las obras serviles para que podamos atender mejor al culto divino y a la salvación de nuestra alma, y para descansar de nuestras fatigas. Por esta razón, no se prohíbe en ellas algún honesto esparcimiento. Entonces, el punto principal es darse uno al culto divino, la santificación del día, la salvación del alma. Porque si uno está los domingos siempre, todo el día trabajando, uno normalmente suele hacer entre semana, es más complicado queda y menos atendemos, porque como ya hemos dicho, parte de la idea del domingo es que sea un día de hasta mayor oración. El que no reza el rosario todos los días, que debería de hacerlo, bueno, por lo menos los domingos, hacer el esfuerzo. Nunca entre semana puedo leer la Biblia, no tengo tiempo, el domingo ya sí sea un capítulo, alguna vida de santo, algo espiritual. El domingo tiene que haber más oración, y si uno trabaja como el resto de los días, pues no lo va a hacer. Y también, como dice el catecismo, para descansar de nuestras fatigas, porque Dios es Dios y Dios sabe, y por eso nos manda también el descanso, que si uno quiere andar siempre a toda máquina, todos los días, todas las horas, uno se quiebra. Si uno realmente no tiene un día de descanso para rehacer sus fuerzas y ahora le vamos a dar de nuevo esta semana, uno se quiebra. No aguanta el cuerpo, ni la mente, porque somos cuerpo y espíritu, y el cuerpo mismo cuando está fatigado, de alguna manera redunda en la mente, así como cuando la mente, el espíritu no anda bien, también alguna vez redunda el mismo cuerpo. Entonces, por eso también Dios lo pone, porque Él sabe que necesitamos el descanso, necesitamos reposar. Y por esto último, como dice el catecismo, es que en los días domingo, días de fiesta, no se prohíbe que uno tenga un esparcimiento honesto. Por ejemplo, el deporte. Uno puede jugar fútbol, un partido 2 horas y uno queda rendido.
así como si uno hubiera trabajado 8 horas en construcción. Pero la diferencia es que lo otro, como es para esparcirse, recrearse, está permitido. Sin embargo, ojo, hay que tener cuidado porque pasa y es una desgracia, está vergonzoso, que hay quienes, por esa parte de esparcimiento, incumplen el domingo. Por jugar un partido de fútbol, o verlo a veces solamente, falto a misa. Vergonzoso. Claro que no. Primero es lo primero, santificar el día, la Santa Misa, lo espiritual, y después fútbol, cualquier otro deporte, salir a caminar, pasear, que forma parte de esa idea de esparcirse, que a veces muchos hacen eso, etc. Pero primero lo principal, que es santificar el día. Y en ese sentido es importante tener en cuenta, si alguna vez uno está en un lugar donde uno no tenga la misa, no puede santificar el día con la asistencia, hay que mantener lo mismo. Tratar de iniciar mi día rezando el Santo Rosario, haciendo las lecturas que tengo previstas para santificar el domingo, etc. Porque puede ocurrir en el caso de alguno que primero, claro, no tengo la misa, no es pecado porque no la tengo a mano, entonces inicio mi día yendo a pasear, luego a no sé qué y no sé cuánto, y ya son las 8 o 10 de la noche y hay que rezar el rosario porque hay que santificar el día, ya todos cansados, con sueño, y lo hacemos mal, y no. Primero lo primero es Dios en el día domingo. Entonces, en ese caso, inclusive en que uno no tuviera la misa, iniciar santificando el día, con lo que uno tenga previsto, y luego ahí sí, lo que uno tenga para su descanso y esparcimiento. Y la siguiente y última pregunta, por el día de hoy, la 400. ¿Qué otras cosas hemos de evitar principalmente en las fiestas? En las fiestas hemos de evitar principalmente el pecado y todo lo que pueda inducirnos a él, como son las diversiones y reuniones peligrosas. Notemos que antes decía el catecismo claramente que uno puede un honesto esparcimiento, que tener cuidado, no decir, es domingo, entonces vamos a la fiesta mundana, el lugar con el trago, con la música espantosa, donde está todo el mundo mal vestido y mucho más peligro de pecar. Claro que no. Antes hay que evitarlo más principalmente ese día. Porque ¿en qué cabeza cabe el domingo, un día de fiesta, Inmaculada Concepción, Corpus Christi, Epifanía, cometer un pecado? Y para eso es pecado mortal, pecado grave. Los días santos de Semana Santa, en especial el jueves, viernes y sábado. Evidentemente que es mucho peor. Esos días tengo que hacer un mayor esfuerzo de no pecar. Y por tanto, como dice Vital, también todo lo que puede inducir al pecado, las diversiones y reuniones peligrosas. Dejamos ahí, Dios mediante. Mañana veremos qué nos enseña el Catecismo sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.